Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Luis Daguerre, soy el titular de la materia de Derechos Reales. Esta materia forma parte de los derechos subjetivos patrimoniales, es un derecho civil que se trata de la relación que tiene una persona, un titular, con distintos tipos y clases de bienes. Como ustedes bien saben, se ha reformado el Código Civil, se derogó el viejo Código Civil de Vélez Sarsfield y tenemos un nuevo Código Civil y Comercial que rige toda la vida privada a partir de agosto del año pasado. Estas reformas han impactado mucho en la materia que nos ocupan los derechos reales, el derecho de propiedad. Celebramos que el codificador haya mantenido la diferenciación entre los derechos reales y personales porque es algo muy importante porque está muy arraigado entre todos nosotros. Ustedes bien saben a qué me refiero cuando hablo de derechos personales. Estoy hablando de los contratos y las obligaciones, a diferencia del derecho real, que es un derecho que regula la relación entre un titular sobre un objeto, que normalmente es una cosa, y la relación circundante entre toda la sociedad. No es que estemos hablando de cosas diferentes, porque ambos son derechos civiles y no es que estén desligados unos de otros, sino más bien que se juntan y tienen mucho en común, toda vez que accedemos a un derecho real normalmente a través de un derecho personal. El contrato, que es un derecho típicamente personal, es una de las fuentes principalísimas, de las causas principales para acceder, por ejemplo, al derecho de dominio, el contrato de compraventa, por ejemplo, y así podemos nombrar muchos de ellos. Este código nuevo, aparte de mantener esa diferenciación entre los derechos reales y personales, nos trae una serie de conceptos de las distintas normas que regulan el derecho real. En primer lugar, el artículo 1882 nos trae el concepto de derecho real, algo que no teníamos en la legislación anterior, al decirnos que es un poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre su objeto en forma autónoma y que atribuye al titular las facultades de persecución y preferencia y las demás previstas en este código, dice el artículo 1882. Es muy importante este concepto porque nos marca todos los elementos de los derechos reales. En primer lugar, nos marca que el derecho real solamente puede ser creado por la ley. O sea, las partes, a diferencia como ocurre en los derechos personales, que pueden crear las partes todos los derechos personales que quieran con algunos límites que no exceda los límites de la ley, la moral, las buenas costumbres. Los derechos reales solamente los crea la ley y la estructura legal del derecho real está dada exclusivamente por la ley. Y es así que el artículo 1884 nos explica perfectamente de qué estamos hablando cuando hablamos de estructura. La estructura comprende, como lo dice el artículo referido, los elementos, contenido, adquisición, constitución, modificación, transmisión, duración y extinción del derecho es establecido solo por la ley. ¿Qué nos quiere decir? Que todas esas partes de esa estructura solamente es la ley la que lo puede designar. A diferencia de los contratos y las obligaciones donde las partes pueden pactar o contratar lo que ellos quieran. También nos habla el nuevo Código del Objeto de los Derechos Reales. Aquí tenemos una modificación con el derecho nuevo en cuanto se nos amplía el objeto de los derechos reales. Si bien van a seguir siendo las cosas, como lo dice el artículo 1883, se ejerce sobre la totalidad de una parte indivisa de la cosa, pero se puede extender también a un derecho cuando la ley así lo establece. Y tenemos algunos ejemplos, como ser la posibilidad de hipotecar el derecho de superficie o de constituir usufructo sobre derechos hereditarios de origen testamentario, por ejemplo. O sea que el objeto también se nos va a extender. Y termina diciendo el concepto que leímos en 1882, que nos da las facultades de persecución y preferencia. Esto es algo que ya se venía estudiando, que se venía aplicando así, pero ahora lo tenemos en forma legal y en el propio concepto del derecho real. O sea que el derecho real, a diferencia del derecho personal, nos otorga la facultad de
perseguir la cosa de manos de quien se encuentre y de ser preferido frente a otro que alegue un derecho real o personal con posterioridad. En esta charla inicial, la idea es hacer un panorama de la materia y enumerar, aunque sea someramente, los derechos reales que ustedes van a estudiar para que sepan con qué se van a encontrar a lo largo de todo el cursado de la misma. Es por eso que el artículo 1887, siguiendo con esto de la creación legal que les dije anteriormente, enumera cuáles son los derechos reales y tenemos algunas novedades, algunos derechos nuevos que ha creado la ley y se repiten los tradicionales. Es así que el 1887 nos dice que son derechos reales en este código: dominio, condominio, propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, tiempo compartido, el cementerio privado, la superficie, el usufructo, uso, la habitación, las servidumbres, la hipoteca, la anticresis y la prenda. Todo eso son los derechos reales creados por el nuevo Código Civil y Comercial. En cuanto a la adquisición del derecho real, ya se venía enseñando con el código anterior, sin tener un respaldo legal de cómo era la adquisición de estos derechos reales. El artículo 1892 de la nueva legislación perfectamente recepta toda la teoría llamada del título y del modo y está plasmada en 2 o 3 artículos, el del 1892-1893, donde nos explica claramente de qué se trata esto de la teoría del título y del modo. Los derechos reales, a diferencia de los derechos personales, que son los contratos y las obligaciones, reitero, se deben adquirir con título suficiente y modo suficiente. El título es la causa, que como les dije recién, puede ser un contrato, por ejemplo, o una disposición de una voluntad, y el modo es la tradición que se hace de la cosa o del objeto del derecho real. Recién cuando se cumpla con esos 2 requisitos, el título causa más el modo, que es la entrega, ahí vamos a tener adquirido el derecho de propiedad, el derecho real. O sea que si la causa es un contrato, vamos a salir de la esfera de los contratos y vamos a empezar la esfera del derecho real de propiedad. ¿Y qué diferencia va a tener? Que el derecho real tiene la posibilidad de oponerlo a todas las personas, lo que se lo conoce con el nombre de oponibilidad erga omnes. El código trata después, en el artículo 1893, el tema de la inoponibilidad. La inoponibilidad de los derechos reales está referido a la inscripción registral de los derechos reales. ¿Qué quiere decir esto? Que si no están inscriptos cuando se trata de bienes inmuebles en el registro de la propiedad inmueble que corresponda, el derecho va a ser igual, se va a transmitir igual, pero no se va a poder hacer valer frente a todos. Es decir, que si alguien alega un derecho, ya sea por vía de embargo o lo que fuera, y yo no tengo inscripto mi derecho real, yo no lo puedo hacer valer frente a él. A eso se llama inoponibilidad. Ya cuando llegue el momento de ver el tema registral se verá, incluso en esta carrera tiene una materia específica que es derecho registral, donde van a tratar todos los temas de la inscripción registral y sus efectos. Luego vamos a estudiar la parte de la posesión, lo que es la teoría posesoria. Es algo que por ahí cuesta entenderlo, porque estamos hablando de un hecho que produce numerosas consecuencias o efectos jurídicos. ¿Qué es la posesión? Es tener una cosa bajo el poder de una persona sin reconocer en otro un derecho mayor y queriendo ejercer un derecho de propiedad, sea o no el titular, como dice ahora el Código Nuevo Civil y Comercial de la Nación. O sea que la posesión, para ser poseedor, yo no tengo que basarme necesariamente en un derecho. Yo puedo ser poseedor sin tener ningún derecho. Es por eso que cuesta comprender de qué estamos hablando por ahí cuando hablamos de la posesión y por qué la ley le otorga efectos y consecuencias jurídicos a un hecho como lo es la posesión. Obviamente, si yo esa posesión la baso en un derecho real constituido regularmente, voy a ser poseedor legítimo. O sea, el dueño, el que tiene el derecho real de dominio constituido con título suficiente y modo suficiente, es poseedor legítimo. Y después de ahí vamos a estudiar las distintas clasificaciones de la posesión, hasta llegar al poseedor
ilegítimo, de buena fe, de mala fe, y incluso al poseedor que es de mala fe viciosa cuando lo adquiere a través de un vicio, como por ejemplo abuso de confianza, estafa, hurto o demás. Obviamente, todas aquellas personas que vienen a ser poseedores a través de un acto ilícito, como por ejemplo un hurto, no van a tener la protección que tiene el poseedor de buena fe. Eso lo vamos a estudiar en profundidad cuando estudiemos los efectos de la posesión. Y ahí viene un tema que es muy importante para nosotros, que ustedes también van a trabajar mucho, que es el tema de la posesión mediante boleto de compraventa, porque hay distintas situaciones donde se posee y a su vez no se tiene un derecho constituido regularmente, pero tenemos un boleto de compraventa. Y eso es muy importante porque el nuevo Código Civil y Comercial regula específicamente el boleto de compraventa y los efectos que tiene frente a otros derechos que se invoquen, como por ejemplo un embargo. También de eso se hará oportunamente algunos trabajos prácticos y vamos a desarrollar todos esos efectos. Muy bien. Yendo a los derechos reales en particular, obviamente el más importante es el derecho real de dominio, que está en el artículo 1941, que es un derecho, el Código Civil y Comercial nuevo define al dominio perfecto, al decir que es el derecho real que otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa, dentro de los límites previstos en la ley. Aquí tenemos algo muy interesante. El código viejo, el código de Vélez-Sarsfield, cuando definía el dominio, lo definía de una forma terminante, diciendo que el dominio era cuando una cosa se encontraba sometida a la voluntad y a la acción de una persona. Este código, como ustedes habrán visto cuando recién lo acabo de leer, habla desde las facultades que otorga su titular y desde el concepto mismo de dominio coloca un límite. ¿Cuál es ese límite? Dentro de lo que la ley prevea. O sea que el dominio de hoy no es lo mismo ni por asomo de lo que era el dominio hace 10, 20, 30 o 100 años. Cada vez se va limitando más y ya lo tenemos limitado en el propio concepto del Código Civil y Comercial. O sea que el carácter de absolutez que tenía la sanción originaria del Código Civil de Vélez-Sarsfield hoy ya ha desaparecido. ¿Por qué? Porque hay muchas limitaciones al dominio, ya sea por cuestiones del medio ambiente, ya sea por cuestiones de la ley de bosque, leyes de agua, de protección de patrimonio. Hay un montón de normas que el derecho considera que son más importantes que la propiedad privada. Eso es una modificación importantísima, el cambio del concepto del derecho de dominio. Luego desarrollaremos también una parte del dominio imperfecto, porque el dominio imperfecto es aquel que está sujeto a un fideicomiso o cuando está desmembrado porque hay un usufructo, por ejemplo, grabado en favor de tercero, o cuando es revocable. Y esto causa diversos efectos que un martillero, un corredor inmobiliario debe conocerlos para asesorar a su cliente. Vamos a ver todos los efectos que cada uno de estos dominios imperfectos le ocasiona al dominio en sí. El condominio está regulado en el artículo 1983, que es otro derecho real, que es muy similar al derecho real de dominio, con la particularidad que tiene pluralidad de titulares. Aquí se ha mantenido el mismo sistema que teníamos anteriormente, donde se le da fundamental importancia a la parte indivisa. O sea, se distingue muy bien lo que es el objeto del derecho real, que es una cosa mueble o inmueble, y lo que es la parte indivisa, que es la participación que cada condominio va a tener en ese derecho real. Y se sigue con los mismos lineamientos de la legislación anterior, dando amplitud de facultades para disponer de la parte indivisa y muchas limitaciones para disponer de la parte común. Si yo con otra persona soy condómino, no puedo realizar actos materiales que importen el ejercicio de un derecho de propiedad sin tener el consentimiento unánime del o de los otros condóminos. También tenemos todo el régimen de medianería que está tratado en el condominio, que es muy importante,
que ha habido algunas modificaciones al considerar el muro medianero, sin importar cuando se edifica por primera vez, si está sobre la línea o sobre el terreno de uno o de otro, siempre hasta la altura de 3 metros va a ser medianero. Y por último, las restricciones al dominio, antes se llamaban las restricciones y límites al dominio, son los límites al dominio, se llama ahora en el Código Nuevo, son todas aquellas normas que van a limitar de alguna forma el derecho del dominio o del condominio. La particularidad que tiene estas limitaciones al dominio es que con la nueva legislación se le ha dado mucha preeminencia a las autoridades locales. O sea que a partir de la sanción del Código Civil y Comercial, las autoridades locales son las que van a regular las mayorías de las limitaciones al dominio. Y siguen estando las limitaciones tradicionales que las vamos a ir desarrollando a lo largo de la materia. Bueno, seguimos con la otra.